Gracias por seguir en compañía de Agenda Central. En realidad, en nuestro programa tocamos una variedad de temas, desde los políticos, desde la situación económica, y también abordamos muchísimos problemas adicionales que tienen que ver con la problemática social que estamos viviendo en nuestro país. Uno de los grandes problemas es que la poca inserción o la reducida inserción de los jóvenes y de los adolescentes muchísimas veces los lleva por el mal camino. Las historias que hemos podido conocer a través de los medios de comunicación son muchísimas, a veces de familias estructuradas o de familias bien, como se suele decir en alguna parte de la sociedad. Los muchachos terminan llevando un mal camino, y a veces al revés, de familias desestructuradas o con serios problemas, desde los económicos hasta otro tipo. Los jóvenes tratan de salir adelante porque encuentran oportunidades, y las oportunidades son las que faltan. Pero hay gente, hay personas, hay profesionales que se dedican en determinadas organizaciones a buscar esas oportunidades para las nuevas generaciones. Y son los jóvenes y las chicas quienes, a veces inmersos en un mar de problemas, pueden atar las manos a esas oportunidades y salir adelante. Esta tarde vamos a hablar de esas oportunidades, porque hemos invitado a Véronique Henry. Ella es directora de la Organización Nacional Gubernamental, la ONG, Terre des Hommes, en francés, Tierra de Hombres. Es una organización no gubernamental suiza que tiene 53 años trabajando en el mundo y 41 años trabajando en nuestro país. Así que quien no ha tenido mucha información, este es el momento de escuchar a Véronique Henry, que nos hable de lo que están trabajando en el Perú para sacar adelante a muchos jóvenes peruanos. Véronique, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Bueno, como bien lo dijiste, para nosotros lo importante es promover oportunidades, ¿no? Para adolescentes, más que todo, que es nuestra población con la cual estamos trabajando aquí. Si bien hace 41 años la Fundación Terre des Hommes está presente en el Perú, estamos específicamente trabajando el tema de justicia juvenil restaurativa en el Perú desde el 2005. Hemos empezado identificando en el 2003, 2004, un poco las carencias relacionadas con el sistema de justicia juvenil, viendo que la mayoría de los adolescentes que cometían infracciones, sean graves o no graves, la gran mayoría se iba a centros cerrados, que por ejemplo el de Lima, que conocemos como Maranguita, y Centro de Rehabilitación y Diagnóstico, que hay varios en el país, y el más conocido es el de Lima, ¿no? Llamado como Maranguita. Esto, una sobrejudicialización de los casos, es decir, que en el Perú, en el Código del Niño, hay una figura posible que los fiscales pueden aplicar, que se llama la remisión fiscal. Es una figura también que existe a nivel mundial, y esta remisión permite al fiscal no judicializar el caso del adolescente si ha cometido una infracción que no es grave. Eso es el punto más importante, el criterio importante. Si también el adolescente demuestra algún tipo de compromiso en responsabilizarse por el daño que ha cometido y en reparar de alguna manera el daño que ha cometido. Entonces, en base a estos criterios, nosotros, cuando hemos empezado como proyecto piloto en el 2005, empezamos primero en José Leonardo Ortiz, en Lambayeque, en Chiclayo, y en el Agustino. Hemos contratado nuestro personal de la fundación, que eran abogados, psicólogos, trabajadores sociales, trabajando de la mano en convenio con el Ministerio Público para trabajar con cada chico que venía a comisaría o que era denunciado por presunta infracción, trabajando con los fiscales para elaborar un informe de recomendación donde estudiábamos toda la situación del adolescente a nivel psicológico, sociológico, sus condiciones de educación, si estaba todavía en un colegio o si había desertado, cómo era su situación familiar. Y en base a este informe preliminar, nuestros equipos recomendaban al fiscal emitir una remisión si justamente la infracción no era grave y si el adolescente mostraba un grado de responsabilidad. Y en caso contrario, en caso de ya una infracción más grave, pues el fiscal entonces lo mandaba al juez para luego ya seguir su proceso judicial. Desde el trabajo que ustedes realizan, Véronique, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen de la situación del sistema judicial juvenil?
comparado, a ver, con América Latina, con otros sistemas judiciales de otros países? ¿Estamos atrasados? ¿Estamos modernizados? ¿Hemos logrado introducir, a ver, mecanismos importantes en los últimos años a favor? Es una pregunta muy interesante porque nosotros que trabajamos este tema a nivel mundial, pero también mucho en distintos países de América Latina, vemos que Perú está mejorando muchísimo, está evolucionando mucho en su sistema de justicia juvenil desde hace algunos años. Primeramente porque desde el 2010 la Fiscalía empezó a replicar nuestro trabajo que habíamos empezado en el 2005. La Fiscalía se interesó muchísimo, vio los resultados de los primeros años en términos de baja reiterencia de los adolescentes, reparación de las víctimas, satisfacción de la sociedad en general, porque ya estos chicos se habían rehabilitado. Y a raíz de esto, el Ministerio Público empezó su programa nacional de justicia juvenil restaurativa en varios lugares del país. Primero en 3 distritos de Lima Sur, luego en Trujillo, luego retomo nuestros propios equipos en Chiclayo, en el Agustino, ahora está en Chimbote y tiene proyecciones de seguir abriendo posiblemente este año en Arequipa, en Cajamarca. Entonces, y esto todo con recursos del MEF. Entonces, eso es como pasar de una pequeña iniciativa piloto de una ONG de la sociedad civil desde el 2005 y dar el gran salto hasta convertirlo en política pública. Eso es lo que te iba a decir. Entonces, esto responde a una política pública. Actualmente hay una decisión, por un lado, hay una decisión política, hay recursos que son muy insuficientes todavía, pero por lo menos los hay, y eso ha permitido desde el 2010 contratar equipos, formarlos. Ya en estos lugares que le mencioné, hay equipos especializados en justicia juvenil restaurativa. Los fiscales, los jueces ya están sensibilizados, concientizados, y tienen sus psicólogos, trabajadores sociales que también apoyan todo el trabajo de los fiscales. Entonces hay un gran avance. Otro avance muy importante es que en el 2013 la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia lideró más bien la elaboración de un plan nacional de prevención y tratamiento al adolescente en conflicto con la ley. Este plan nacional es muy ambicioso, muy pertinente, muy completo. ¿Qué busca fundamentalmente? Lo hemos elaborado entre todos los sectores de justicia y nosotros como ONG, y al final del 2013 fue aprobado por decreto supremo, o sea que ya es algo que hace parte de la política. Tiene 3 ejes. Fundamentalmente busca prevenir la violencia en los jóvenes, adolescentes, a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel de comunidad y todo. Luego tiene todo un eje de fortalecimiento del sistema de justicia, administración de justicia especializada para estos adolescentes. Y tiene un tercer eje de reinserción de los adolescentes que ya han pasado por el sistema de justicia. O sea, es un plan nacional muy ambicioso porque tiene vocación de ser implementado a nivel nacional cuando haya recursos suficientes y abarca realmente todas los aspectos que se deberían trabajar en el tema de adolescente para impedir que los adolescentes cometan infracciones. Ahora, Veronique, el tema debe ser bastante difícil para los jóvenes en una sociedad que suele estigmatizarlos mucho, ¿no? Si ya lo hacemos con los adultos que delinquen, ahora para un joven las puertas se le abren por edades muy tempranas y a veces no logran desapegarse de este estigma que queda muy fuerte en ellos. ¿Y cuál es el trabajo que se debe hacer para el tema de la reinserción? También hay que sensibilizar a la sociedad. Totalmente de acuerdo, sí. Bueno, siempre existe, no solamente en el Perú, en muchos países del mundo, esta estigmatización de los jóvenes, y cuando hay un hecho grave con un adolescente, como por ejemplo un caso de homicidio, como hemos visto en estos últimos meses, siempre se desforma la realidad, se estigmatiza mucho más de lo que debiera ser. En realidad, los adolescentes que cometen infracciones son una proporción ínfima de los adolescentes, y si vemos el porcentaje de los adultos y adolescentes, población toda conjunta que cometen infracciones, los adolescentes son realmente muy poquitos. Y la gran mayoría de estos adolescentes que cometen infracciones no cometen infracciones graves. Entonces, los que realmente llegan a estos extremos de homicidio, sicariato, todo, es una proporción infinita. Y es cierto, es muy grave y es un problema que hay que atender con toda un sistema especializado para ellos. Pero no por tanto se debe estigmatizar y decir
que los chicos que cometen una infracción leve tienen que ir en un centro cerrado, que hay que bajar la edad de responsabilidad penal, hay que aumentar el número de años de pena para las infracciones, todo lo que escuchamos siempre en el Congreso. Y repito, no solamente aquí en el Perú, pero en el mundo en general, es como una respuesta populista que hace creer que se puede solucionar de esta manera, pero nosotros no consideramos esto. Las políticas, las experiencias que ha habido en varios países de mano dura, mano súper dura, cero tolerancia, no han funcionado. Todas han fracasado y hay regiones del mundo... ¿Y qué han generado? Han generado más violencia, más estigmatización, menos reinserción de los chicos, porque los chicos finalmente terminan en una cárcel, encerrados durante años y no se reinsertan, al contrario, más bien salen mucho peor. América Central, por ejemplo, región del mundo la más violenta en términos de homicidios, de sicariato, donde están jóvenes, adolescentes involucrados. No ha logrado nada con sus sucesivas políticas de mano dura. Ahora están retomando el concepto de justicia restaurativa, porque ven que podría ser mucho más eficaz, productivo para ellos, para los jóvenes, para la sociedad y para la paz social en general. Muy bien. Veronique, tenemos que cerrar la entrevista, pero me gustaría que insistas con este eje que hablaste, de este plan nacional, en el eje de la prevención. A ver, ¿cómo la sociedad, a través de los medios de comunicación, puede generar este ambiente con medidas preventivas en favor de las nuevas generaciones y de los muchachos, que finalmente son los que también van a conducir nuestros países, ¿no? Sí, mira, muy interesante. Yo creo que todos tenemos una parte de responsabilidad y ahí deberíamos hablar de corresponsabilidad. Es decir, no solamente el sistema de justicia o el Estado es responsable de intervenir cuando se presenta un caso de adolescente en conflicto con la ley. Todos deberíamos, como sociedad civil, como comunidad, también intervenir y brindar a este adolescente la oportunidad de que tú hablabas al principio, ¿no? Creo que es una palabra clave, darle a estos chicos la oportunidad que nunca en su vida, en la gran mayoría, han tenido antes. La gran mayoría de los chicos, 2.500 adolescentes hemos atendido, hasta el momento en comisaria, la gran mayoría nunca había tenido oportunidad. Había sido excluidos en su misma familia, mucha violencia, luego excluidos del sistema escolar, excluidos de la comunidad en general, y no le queda otra que estar en la calle buscando chicos en las mismas circunstancias y ahí empezar a robar, a consumir drogas, porque finalmente es la única familia, entre comillas, que pueden encontrar. Entonces todos deberíamos ser conscientes de esto y no esperar que el chico cumple 16, 17 años y que él llegue a ser un sicario para prevenir todo esto y brindarles oportunidades desde muy temprana edad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. La verdad es que les deseamos éxito en esta gestión de trabajar con jóvenes y de aplicar todo lo que están trabajando también en otros países en favor de las nuevas generaciones en nuestro país, pero específicamente sobre los chicos que se vieron envueltos en una serie de problemas con la justicia. Muchísimas gracias a la directora de la ONG, la organización no gubernamental suiza Terre des Hommes, Tierra de Hombres, por el trabajo que están haciendo en Perú desde hace 41 años. Gracias, Veronique Henry. Muy bien, gracias por habernos acompañado.